Hola, participativos días, Guillermo. Igualmente, Carmen. Muchas gracias. Estamos hoy contigo un ratico intentando enredarte en el proyecto de participación ciudadana Participa TV y en el Enredando. Ya que venimos, pues hacemos un mix completo. Bueno, pues Guillermo, ¿tú qué es lo que has estudiado? Yo soy zoólogo. Yo estudié zoología en una universidad de Inglaterra. Hice ahí un movimiento de a ver si quería conseguir lo que quería conseguir y zoólogo. Y hasta ahora te has dedicado, bueno, ahora trabajas aquí, Sí, estamos en el Jardín Botánico esta mañana y trabajas aquí en el sí, jardín, ¿no? efectivamente. ¿Y te has dedicado antes del jardín a otro tipo de tareas profesionales, me refiero? Bueno, he hecho muchas cosas. Sobre todo he sido profesor de inglés, porque es otra de mis pasiones, las lenguas. Y profesor de inglés, he hecho alguna traducción por ahí, ilustraciones, de todo, lo que me pillara en ese momento. El dibujo, es verdad que yo también te he visto en Instagram, Sí, madre mía, te he visto, me habéis espiado, ¿eh? sí, nos documentamos. Bueno, y entonces finalmente, o en este momento recalas. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en el jardín? En el jardín llevo pues un año y unos meses. ¿Y cuál es tu cometido, Guillermo, en el Yo soy jardín? el responsable del departamento de divulgación. Entonces, todo lo que tenga que ver con dar voz a proyectos que se hacen aquí, la biodiversidad que engloba el jardín botánico, todas las especies que hay aquí, las recreaciones de ecosistemas de Castilla-La Mancha, que es lo más importante. Mi tarea es hacer que la gente conozca y aprecie todo lo que hay en el jardín botánico. Pero vamos, que va desde las flores bonitas hasta las flores menos bonitas, pero que también son muy importantes, porque a lo mejor están en peligro de extinción o porque son endémicas de un sitio en concreto de Castilla-La Mancha, hasta lo que hay más detrás, página web, folletos, carteles, todo eso me encargo yo. ¿Y esto qué lo haces? ¿Para las visitas, en grupos? ¿Puede venir la gente de fuera y Bueno, conocer? de las visitas se encarga mi compañera Verónica y sí, claro, aquí se puede entrar de forma libre, la entrada es gratuita y también se pueden solicitar visitas guiadas. Ahora con el COVID pues no se puede tanto como antes, pero sí que se pueden hacer solicitudes de visitas y venir en grupo y visitar el jardín. Vienen colegios también, Sí, sobre ¿verdad? todo colegios, institutos, colectivos, asociaciones. Y de ese quehacer tuyo profesional en el jardín, ¿qué nos puedes contar? En esa panorámica tan amplia, la verdad, que sería difícil concretarlo en este momento, La pero verdad es bueno, que pues es una tarea muy amplia, porque además cuando yo llegué había mucho por hacer, porque el jardín botánico, tengamos en cuenta que se inauguró en 2010, es un jardín muy joven. Y yo llegué hace muy poquito y todo lo que me he puesto a hacer es, sobre todo, un plano nuevo del jardín para que la gente cuando llegue sepa dónde está, carteles explicando todos los valores del jardín, investigación, la conservación de las plantas que hay aquí, que es uno de los grandes pilares del jardín botánico, es la conservación de flora de Castilla-La Mancha, porque además el jardín botánico es, es un jardín peculiar porque está enfocado sobre todo en flora mediterránea continental, que normalmente los jardines botánicos en España, excepto el de Madrid, que está en todo el centro de la península, están más en la periferia, más cerca de la costa y suelen tener plantas tropicales más llamativas. En cambio aquí pues nos enfocamos sobre todo en la flora del interior de la península, que es muy, muy interesante. decías también, porque como eres zoólogo, ¿no? Hmm. Fíjate, es una cosa que a mí yo no hubiera pensado. Yo venía a ver, cuando he venido de visita, he venido a ver las plantas, pero nunca hubiera pensado en que aquí también hay un ecosistema que son animales también. Quiero Es, decir que... efectivamente. Lo bueno del jardín botánico es que bueno, ha recibido recientemente la certificación de excelencia ecológica. Esto quiere decir que el manejo de todo el jardín, eh, el uso del agua, el uso de la energía, el uso de insecticidas, todo eso está muy regulado de acuerdo con una normativa que le ha valido la excelencia ecológica al jardín, con lo cual es muy respetuoso con la naturaleza y eso permite
que muchas especies de animales, insectos sobre todo, pero también algunos mamíferos, aves, lleguen aquí al jardín y lo encuentren como una especie de oasis, con lo cual a veces vas caminando por el jardín y te encuentras un pájaro que no te esperabas o un insecto así más llamativo y eso da mucho gusto verlo y hay que compartirlo para que la gente lo conozca. ¿Y qué bichos hay aquí? ¡Buf! Me pregunta un poco... Pues mira, el año pasado hicimos un estudio, te voy a poner un ejemplo. En el Jardín Botánico hay 2 grandes lagunas y un pequeño estanque que es más pequeño y no le dimos importancia. Pero el año pasado hicimos un estudio de libélulas y caballitos del diablo y sacamos 11 especies en 3 meses. Con lo cual eso ya te da una idea de cómo funciona este sitio para insectos que son indicadores de buena calidad de un lugar, como son las libélulas. También hay aves, muchas aves. La Sociedad Albacetense de Ornitología está empezando a anillar aquí y han sacado ya especies interesantes que yo, con los paseos que me he dado por aquí, ni siquiera había visto todavía. El agateador común, mitos, pajarillos que normalmente están en parques, que en el Abelardo Sánchez se ven, pero bueno, aquí también, al ser tan joven, los árboles están más pequeños y te sorprende que haya ciertas especies ya aquí. Arrendajos, pito real, comadrejas, o sea, animales que dices, ¿y qué hace esto aquí? Pues aquí está. Fíjate, ¿no? Es que es curioso, porque esa mirada que uno a veces tiene cerrada, en mi caso, ¿no? Que vienes aquí y dices, voy a ver plantas, pero nunca uno piensa en esta riqueza que hay, que es otra. Que es decir, verlo de una manera integral es precioso. Claro. Digamos que los animales son como un añadido a lo que ya hay, que es lo que más valor tiene, que son pues las plantas que están aquí, que se han conseguido reproducir, plantas muy raras, que se han conseguido reproducir. Y es que creo que hay más de 2.000 especies en todo el jardín botánico, que tiene 7 hectáreas, y en esas 7 hectáreas hay más de 2.000 especies. Y algunas de ellas están muy amenazadas, incluso más que el lince ibérico. Lo que pasa es que las ves y como no son llamativas, pues dices, bueno, pues no pasa nada si se extinguen. Mucha gente dirá eso, pero es importante que la gente sepa que esas especies tienen su valor, aunque no sean bonitas al verlas. Son bonitas en otros aspectos, porque a lo mejor consiguen extraer agua con sal de un suelo lleno de yeso y son capaces de vivir y brotar ahí. Pero la gente tiene que entender que eso tiene un valor igual o más que una orquídea preciosísima que está en el invernadero. Pues cuánto hay por conocer, ¿verdad? En el jardín. Mucho. Es decir, que no solo con una visita, como ciudadanos que vengamos un día, bueno, pues te haces una idea. Pero claro, luego está la parte de la investigación que vosotros desde el jardín lleváis a cabo en la ciudad y que, bueno, es infinita, supongo que no tiene final, ¿no? Pero Sí, sobre todo la investigación tiene lugar en el Instituto Botánico de la Universidad de Castilla-La Mancha, que está aquí al lado. Bueno, está en el edificio de al lado. Y ahí la verdad es que salen proyectos muy interesantes y muy valiosos desde el punto de vista científico, que la gente también debe conocer. Entonces, para eso, aquí en este edificio hemos preparado un mueble, digamos, que le hemos puesto de nombre el Rincón de la Ciencia. Y entonces ahí se presentan libros, artículos, para que la gente cuando llegue al jardín se acerque a ver y vea y diga, oye, pues se hacen aquí cosas interesantes. Eso es una de las últimas cosas que hemos hecho. y aparte del conocimiento que supone el jardín, que como decíamos, pues es muy amplio y no tiene final, ¿el jardín tiene proyección hacia el resto de la ciudad? ¿En qué O puede sentido? tener, me refiero en algún tipo, si es divulgación, por ejemplo, el rescatar algo que esté también dentro de la ciudad desde el punto de vista ecológico, medioambiental, y poderle dar proyección a barrios, me refiero a... Yo creo que mm, la pregunta que me acabas de hacer, lo que me viene a la mente ahora mismo es el manejo que tiene el jardín, porque en cierto modo es una zona verde, que utiliza unas medidas de cultivo que al ser tan respetuosas, pues ha permitido lo que hemos hablado antes, que venga mucha biodiversidad al jardín. Y yo creo que eso debería extrapolarse dentro de la ciudad a las zonas verdes de cada barrio, que un poco sirva como ejemplo de cómo se debería hacer a la hora de llevar una zona verde.
Yo creo Qué que interesante. Sí, sí, sí. Es que este es el núcleo y entonces extendemos. eso es. Que sirva como ejemplo. Y claro, entonces la ciudad tendría muchísimas posibilidades. Quiero decir que Sí, podríamos trabajar por zonas esa filosofía y esa manera de proceder con las plantas que haya, las especies que haya, para que eso vaya creciendo. Y queremos claro. incluso como un ecosistema más amplio en el plano de la ciudad. Mm, Es un poco la idea, ¿no? Eso Que es. estabas comentando. Eso es posible. Claro, pero luego también hay que... Muchas personas yo creo que tienen la concepción de jardinería muy tradicional, que hay que utilizar muchísimos potingues, que tiene que estar todo súper arreglado, súper recortado. Y hay veces que yo creo que deberíamos cambiar esa percepción de la gente para que entiendan que el hecho de que un arbusto no esté recortado milimétricamente no tiene por qué significar que esté mal cuidado, o que el hecho de que haya en un alcorque hierbas creciendo tampoco significa que esté mal cuidado. De hecho, es hasta beneficioso a muy pequeña escala. Y yo creo que el jardín botánico puede servir en ese aspecto para que la gente comprenda que las zonas verdes, tal y como las hemos visto hasta hoy en día, no son realmente tan respetuosas con la naturaleza que hay a nuestro alrededor. Sí, es una jardinería especial, ¿no? Quiero decir, alguna Sí, vez he leído yo algo de esto, es decir, el tipo de jardinería que tenemos es algo muy, muy cuidado, muy estético, por decirlo de alguna eso manera, es es. más en la línea de lo estético que de lo que es en sí la naturaleza pura y dura, ¿no? Yo creo que en ese aspecto, a veces como especie, olvidamos que convivimos con otras especies de múltiples tamaños. O sea, del tamaño de un búho real hasta, bueno, en la ciudad, un búho chico, hasta un colémbolo, que es un insecto pequeñísimo, bueno, un invertebrado muy pequeño. Y yo creo que a veces la forma en que utilizamos las zonas verdes de la ciudad olvida, o sea, nos olvidamos de todos los demás seres que están por ahí, que acuden a las zonas verdes que tenemos nosotros para anidar o para criar o para reproducirse, lo que sea. Y yo creo que el jardín botánico puede funcionar muy bien como ejemplo de cómo conseguir que todo eso funcione bien en el ecosistema de la ciudad en sí, porque al fin y al cabo la ciudad es un ecosistema. Pero sí que hay una diferencia en este momento, o sea, yo por lo que te entiendo, es decir, este es un ecosistema particular y el resto de la ciudad pues tiene, o sea, se ve obligado a otro tipo de ecosistema. Claro, ¿Sería correcto eso lo que es. te comento? Es así, Sí. ¿no? Y sería bonito, yo te entiendo, el crecer en la, ya que tenemos este núcleo, pues crecer en el resto de la ciudad con esa filosofía. Es precioso. Es decir, que tenemos un trabajo bonito y la verdad es que para implicar a la ciudadanía. Requiere mucho esfuerzo, mucho estudio muchas veces, pero yo creo que es totalmente viable el tomar al jardín como ejemplo y multiplicarlo en la ciudad, reproducirlo en la ciudad. Estábamos comentando la implicación y el conocimiento, lo bonito que es que conozcamos nuestra ciudad, conozcamos lo que sucede, no solo en los edificios, en las señales, en el tráfico, sino que hay otra parte importantísima que es naturaleza y que a veces olvidamos que eso forma parte de nosotros. Y estábamos comentando cómo los ciudadanos nos podemos implicar en eso, incluso desde lo básico, decías tú, que es el conocimiento, ¿no? Decías antes, ¿verdad? Sí, yo creo que eso es lo que te he comentado, que el conocer qué plantas hay a tu alrededor, qué aves pasan por tu calle, qué bichos entran en tu casa o por qué han entrado, todo ese tipo de cosas, yo creo que a veces como ciudadanos olvidamos que hay un mundo solapado con el nuestro, que es el de la naturaleza, y el hecho de conocer esas especies, que el plátano que florece en la ventana de tu casa, la hierbecilla que crece en un rincón del asfalto, todo eso te ayuda también a ti a darte cuenta de tu lugar en el mundo, que no estás arriba del todo, que estás rodeado de un montón de especies urbanas que se han adaptado a vivir con nosotros y que en cierto modo te ayudan te vuelven como más modesto, digamos.
No sé si me Sí, entiendes. sí, que tú no eres el centro del mundo. Eso ¿no? es.